nos presentamos como pobladores, Frente Amplio y Cabildo Abierto se pusieron en contra en ese momento con algunos argumentos. Bueno, igual nosotros con un abogado, Fede Espinosa, se presentó un recurso de inconstitucionalidad. Esas son acciones que empezamos a hacer ahí ante la Suprema Corte de Justicia. Después empezamos a ir a la prensa, empezamos a buscar información, a difundir a la población de Tacuarembó. Se hicieron actividades en plazas y bueno, no hubo mucha convocatoria en realidad, vamos a decir. Y bueno, ahora a lo último empezamos a pedir informes, por ejemplo, a Graciela Piñeiro, a Paula Collazo, bueno, Víctor, que está ahí también, y ahora el 12 de agosto, no sé si me equivoco, vamos a estar ahí no está confirmado, pero bueno, ahora no me acuerdo bien, va a estar en la Universidad de la República y la Cátedra de UNESCO en Tambores, informando a la población y tratando de concientizar, y bueno, creo que de las dos partes, quién está a favor y quién está en contra, y bueno, se va a debatir. Eso es lo que se viene ahí en Tambores ahora. Bueno, muchas gracias y vamos acá. Bueno, felicitaciones y gracias. Ahora queremos saber de parte de Intersocial. Tenemos ahí Intersocial a Simons, ¿no? Bueno, aquí viene. Cecilia. Laura. Bueno, la verdad que no pensaba hablar, pero bueno, nosotros, yo soy integrante de la Intersocial, con nuestros compañeros que están aquí presentes, faltan algunos compañeros en el día de hoy, pero nos convocamos a esta actividad como Intersocial Paysandú, donde nosotros tenemos varios objetivos, y dentro de los objetivos está todo esto que se ha planteado en el día de hoy, que no lo voy a reiterar. Nosotros, que todo esto forma parte de los derechos humanos, ¿no? De los derechos de todas las personas y de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos objetivos claros con respecto a lo que nos planteamos. La Intersocial está formada por varios colectivos y por la Comisión de la Memoria que integra también la Intersocial. Bueno, estamos a la lucha por los derechos humanos, y todo esto que está pasando hoy, que ha sucedido en el día de hoy, que se planteó, es parte de los derechos humanos de todas y de todos. Bueno, agradecemos a los exponentes, y en especial a Danay, que la conozco de mucho tiempo. Trabajamos mucho juntos en las asambleas técnico-docentes, siempre estábamos en la misma comisión, y realmente todo lo que ella planteó es lo que está sucediendo en la educación, y es muy grave, sumamente grave, y cada vez se está profundizando más, donde lo que se intenta es cuadricular cabezas para que no se piense, para que no se reflexione y para que no se trate de cambiar la realidad. Y eso, digo, realmente, claro, como docente conocíamos lo que explicó, que profundizó Danay, lo conocíamos bastante, pero evidentemente que se está profundizando más, y hay algo que muchos ciudadanos y ciudadanas no lo saben, lo que significa estas empresas que vienen a nuestro país, y las propias empresas que son de nuestro país, que Paysandú se caracterizó en un momento en una ciudad industrial donde hay empresas, y creen que donan dinero a las escuelas o donan una computadora o algo
o lo que se les ocurre, y es plata de todos nosotros, porque ellos descuentan impuestos. Es real, esa es la famosa ley que existió siempre, lamentablemente, así como hay también que cuando tú exponías subvención a los colegios privados. Que existan los colegios privados, cada ciudadano tiene el derecho de elegir, pero no pueden estar subvencionados por el Estado a través de los impuestos. Nos parece que y entonces esas empresas quieren hacer ver a la población de que dan todo para la educación, y realmente no es así. Como es el Colegio Francisco, que está aquí en Paysandú, son la mayoría de los que integran la comisión son empresarios, y está subvencionado por empresas que luego no pagan los impuestos. Entonces eso debemos saberlo todos, porque es dinero de los bolsillos de todos nosotros, es dinero de los salarios de los trabajadores. Entonces yo creo que es de suma importancia. Y cuando se hablaba, capaz que yo me metí en la educación, perdonada Anae, pero cuando tú hablabas de los cursos, de las habilidades socioemocionales, ¿no? Esos cursos están dando en la transformación, entre comillas, en la llamada transformación educativa. Cursos socioemocionales que lo explicó clarito Dana lo que significa. Bueno, agradezco a todos y a todas aquí presentes y a todos los que participaron de esta actividad. Fue muy fructífera, y bueno, y me parece que es importante, si se puede, algún material. Me gustaría tener lo que tú presentaste, bueno, y otras ponencias, porque digo, hay números que de pronto uno está en el momento, pero después pasa por ahí. Y bueno, y una de las cosas que nosotros planteamos desde el intersocial es el derecho a la ciudad, ¿no? Cuando aquí se está planteando un master plan, algo descomunal, que también se llamó una empresa extranjera, se gastó más de $1 millón solamente para hacer para que los arquitectos diseñen la obra, y donde quizás si eso llega a pasar, si eso se hace realidad, ni siquiera vamos a ver el río Uruguay. Muchas gracias a todos. Ahora queremos invitar al público, a alguien que tenga una pregunta o quiera aportar algo. Sí, allá, ¿se puede acercar, por favor? Todos suyos. Gracias, Gonzalo. Después tenemos que hablar. Hola, bueno, buenas noches. Fue un poco extensa la conferencia. Capaz que para agilizar los trámites y darle pie, crítica constructiva, darle pie al tema de firma, levantar contra los contratos, sin que lo sepa nadie, secretos, hechos por nuestros políticos. Secreto hecho por nuestros políticos. Parecemos una república bananera. Y se lo debemos a el que firmó por el UPM-1 fue García, economista, su secretario de Economía, secretario del presidente de la República y hacedor de músicas, de letras populares para los carnavales. Esa cabecita firmó eso. Una izquierda que siempre se dijo que no iba a enajenar el producto nuestro del trabajo de la historia del uruguayo.
6 millones de hectáreas vendidas en los 15 años. 1.200.000 hectáreas forestadas. Es mucho para lo que nuestro paisito tiene para producir y mantener la gente en el campo relativamente. Cada vez los pequeños, sí, está bien, perfecto, disculpame. Yo creo que el aporte que quería hacer, porque el tema de la forestación es un negocio brutal, porque en Europa vale $30.000 en cualquier hectárea, demora 30 años producir una hectárea. Un tractorista gana $5.000, lo que acá de repente gana un gerente, pero ya no tienen que pagar $5.000 porque los otros ambientes. Y encima, acá tenemos 1.600 milímetros de lluvia, que por suerte por ahora no ha faltado tanto, relativamente, como en España, que hubo desierto por la forestación que hicieron, pero que eso le permite a los eucaliptos desarrollarse con una plenitud brutal. Sin impuestos, bancados por la población uruguaya, lo que no bancamos los productores chicos. Durante ninguna etapa de gobierno a los pequeños productores sacarle todos los impuestos para que se quedaran en el campo, acá a una multinacional le dimos 15 años. Así, el toco, todo uno arriba del otro, plata nuestra. Y ahora le vamos a dar con UTE, como le contaba él, y vamos a seguir produciendo así. Pero el tema es que se nos vienen los europeos con las multinacionales a rajatabla. Vienen a desembarcar de vuelta en América Latina. Y es necesario tener, si pudiera ser, una ley aprobada para evitar esas firmas en secreto vendiendo nuestro rico patrimonio. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar de hidrógeno verde y Neptunia. Víctor Bacheta. Sí. No, medio inesperado, pero brevemente, para un poco, simplemente unos pincelazos de qué es lo que significa esto. Y en continuidad con lo que decía el señor que habló antes, o sea, aquí lo que hay y que viene en una ofensiva no solo sobre Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, es una campaña europea de necesidades energéticas como consecuencia de un altísimo consumo, es decir, a pesar de que dicen que se va a acabar el petróleo, que hay que descarbonizar el medio ambiente, de lo que no quieren bajarse es de un nivel de consumo absolutamente insostenible. Y entonces ahora, agravado por la guerra en Ucrania, donde por los intereses geopolíticos que están en juego, cortaron el suministro de gas ruso a Europa, que era del 40% del consumo energético europeo. Imagínense lo que eso significa. Entonces salen desesperados con inversiones de proyectos simplemente para que nosotros con nuestros recursos les proveyamos de esa energía que a ellos les está faltando. Esa es, digamos, o sea, más de lo mismo que ahora viene en función de las necesidades energéticas de los europeos, los viejos colonizadores que mantienen su mentalidad, mantienen su concepto de la relación con nuestros países, y que, digamos, en un marco que, bueno, no nos invade, digamos, no nos invade un ejército por ahora, pero en la medida que tienen condiciones para exigir, para generar compromisos de nuestros países, viene por lo mismo. O sea, digamos, acá, en el caso del hidrógeno verde, que lo llaman así, porque supuestamente se usan energías renovables que son los parques eólicos y la que generan los parques eólicos y las placas
fotovoltaica. Pero lo que es renovable es el sol y el aire. Lo que no es renovable es el agua que la fracturan con la electrolisis y donde separan el hidrógeno del oxígeno para apropiarse del hidrógeno, convertirlo en metanol o en otro tipo de combustible más fácil de transportar, porque el hidrógeno es muy difícil de transportar. En definitiva, estos proyectos lo que buscan producir hidrógeno, porque el cuento del hidrógeno es fantástico, sino combustibles, energía para cubrir esa carencia que ellos están teniendo en esta coyuntura histórica. Entonces, no es cierto ni siquiera la sostenibilidad de este procedimiento, porque como yo digo, como se usa decirlo con las plantas nucleares, con las centrales nucleares, no hay emisiones de dióxido de carbono en las centrales nucleares, pero es que si se toma solo el ciclo de actividad de la central nuclear. Pero el problema no es ese, digamos, los impactos sobre el medio ambiente es desde que se extraen los minerales, el proceso de producción industrial que usa muchos combustibles fósiles para llegar a los equipos que finalmente construyen la central y que acaso en este caso son los molinos y las placas fotovoltaicas. Al igual que con la generación de energía nuclear, hoy no hay destino para los desechos de los molinos y los desechos de las placas fotovoltaicas que tienen vida útil determinada, o sea, no son eternos. Entonces, en el caso de las placas y de los molinos, tienen un promedio de vida útil de 25 años. Después de esos 25 años, como ya han pasado en Estados Unidos, se están acumulando cementerios de aspas de molinos, porque no hay otra cosa para hacer con ellas, no hay reciclaje, como tampoco se ha encontrado un destino aceptable para los desechos atómicos. Entonces, todo esto es un cuento, para terminar, es un cuento simplemente para usar otra vez nuestros recursos, usar el territorio, las áreas que podrían destinarse. Nosotros, con una estrategia nacional propia, tendríamos que usarla para un desarrollo nacional y de auténtica generación de trabajo. Es que no es que no haya otras posibilidades. Las hay si nuestros gobernantes y nuestro sistema político toma en sus manos la decisión de una estrategia de desarrollo nacional propio, con nuestros recursos desarrollados de manera sustentable y que lleguen a las etapas finales de la producción que sea necesaria, porque seguimos siendo un país productor de commodities, de materias primas, para que el resultado de esa materia prima se realice finalmente y dé fuentes de trabajo en los países, en estos países que estamos hablando. Entonces, es decir, sí, las multinacionales son feroces, etcétera. Los colonialistas europeos también, pero digo, eso no es una novedad, ya lo conocemos, miremos los libros de historia. Pero el problema es el sistema político y los gobernantes que tenemos, que somos los responsables, son los responsables, y nosotros con ellos, si no los cambiamos, de aceptar esas condiciones y de aceptar estos proyectos. Muchas gracias. Daniel Bueno, no voy a hablar mucho de Proyecto Neptuno, perdón. Me voy a centrar en lo de Google, porque creo que también es un tema interesante, compartiendo con Víctor la preocupación por este escalamiento de la demanda de energía. Un dato no menor es que la demanda de petróleo de Europa no ha disminuido en todo este tiempo, ¿no? Entonces, esto significa que tiene un discurso de sustitución del combustible fósil, cuando en realidad, en lo concreto, lo que está sucediendo es un aumento de la capacidad de consumir energía para producir más y para consumir más, ¿no? Para aumentar la velocidad de nuestros modos de vida. Entonces, no es solamente descarbonizar, sino, de hecho, ni siquiera van a descarbonizar su economía, sino que con estos combustibles generan un nuevo escalón de velocidad y de consumo. Y en ese sentido, eso se relaciona directamente con las tecnologías de la información, los celulares que tenemos en el bolsillo, las computadoras, internet, etc. Y está llegando una oleada de estos mega emprendimientos, entre ellos el data center de Google, que se va a instalar en una zona franca,
nuevamente, con un contrato con parte de la información secreta, declarada de secreto comercial e industrial, justo la parte que tiene que ver con la energía, la parte que tiene que ver con el agua y la parte que tiene que ver con las aguas residuales. Entonces, parte de mis investigaciones en ecología política tiene que ver con esto, con este avance de estas tecnologías. Entonces hice un pedido de acceso a la información, me fue negado, me fui a juicio con el Ministerio de Ambiente, ganamos el juicio y liberaron la información. El data center de Google, que es 30 manzanas, o sea, 30 hectáreas de galpones llenos de computadoras que lo único que hacen es almacenar información del mundo, como si fuera un inmenso archivo, nada más que eso. No va a haber gente trabajando ahí adentro, generando programas, no, eso no existe. Simplemente galpones de computadoras que tienen que estar funcionando 24 horas, consumiendo muchísima energía, el equivalente al casi el 30% de toda la población de Uruguay, ¿bien? Del consumo doméstico, no el consumo industrial, del consumo doméstico del 30% de Uruguay, o sea, de 1 millón de personas, y va a consumir agua porque en Uruguay eligió usar agua para refrigerar las computadoras, hace pasar por una cañería sin tocar los servidores, pero el agua se lleva el calor de las computadoras y la evaporan, ¿no? Al evaporar parte del agua, eso se extrae el calor del resto del agua y enfría el sistema. Se pueden usar sistemas sin agua, pero consumen mucha más energía. Y por lo tanto en Uruguay es mucho más caro, porque el agua es muy barata o gratis. Entonces, esta empresa Google, ni más ni menos, va a usar 7,6 millones de litros de agua por día, que es el equivalente a 55.000 personas, toda la población de Tacuarembó ciudad, por ejemplo. Y eso se va a instalar en Canelones. Después que hicimos la denuncia de esto, la empresa empezó a amagar, y los ministerios también, están haciendo un juego discursivo muy bueno, son muy buenos en esto, y están haciendo como que no va a seguir el proyecto, pero eso no es real. El Ministerio de Ambiente los categorizó como B, ¿no? Que es un emprendimiento de riesgo moderado, digamos, entonces tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, tienen hasta el 28 de octubre para presentarlo, muy probablemente lo presenten. Sabemos que la empresa está trabajando en esto y es muy probable, no estoy seguro de esto, es solamente una especulación, que dejen porque ellos pensaban usar agua potable de OCE, porque les es más sencillo para el sistema de refrigeración, no tienen que filtrar. Yo estimo, y esto me hago cargo a nivel personal, que van a cambiar eso y van a usar agua subterránea por dos grandes razones. Una, el agua subterránea no se paga en Uruguay, entonces dejan de pagarla a la OCE y directamente el agua es gratis. Y dos, después de este papelón que está haciendo la OCE y el gobierno en Montevideo, qué mejor que tener agua, aunque sea de peor calidad, pero estable, y no depender de un organismo público como la OCE. Entonces, eso va a pasar con Google. Al igual que dijo Víctor, es importante ver el ciclo de vida completo. El problema no es solo el agua y la energía que consumen en la operativa, es la bestial destrucción ambiental y de los cuerpos de personas en África y Asia para extraer los minerales con los que se producen esas tecnologías y nuestras tecnologías. Esto tiene sangre, sudor y territorios de Asia, África, de los hermanos de Jujuy, de Chile, ¿no? El litio que tiene este aparatito sale del triángulo del litio, básicamente, en Chile, Argentina y Bolivia. Todo eso está oculto atrás de todo un gran discurso de desarrollo sustentable de Google. La minería de tierras raras es altamente contaminante. En China se les llaman los pueblos del cáncer a los pueblos cercanos a la minería de tierras raras, que es con las que se producen los procesadores de estas computadoras. Y después tenemos un problema en la otra punta del ciclo de vida, o sea, no solo en la extracción de los minerales, no solo en la operativa, sino en los desechos. La empresa declara en su proyecto que va a generar 180 toneladas de desecho tóxico por año. No dice cuántos años va a funcionar, ni dice tampoco qué va a hacer una vez que deje de funcionar. No tiene un plan de abandono, se le llama, ¿no? Entonces, es muy probable que la empresa, después de 15 o 20 años, nos clave con 30 hectáreas de computadoras llenas de porquerías tóxicas absolutamente inútiles, en una zona franca al lado de Colonia Nicolich, uno de los asentamientos más intensos de Montevideo, al lado del aeropuerto, con toneladas de desecho tóxico. ¿Para qué? De nuevo, ¿no? La misma pregunta que hoy. Zona franca, sin empleo,
No va a mejorar el servicio de Internet en Uruguay porque es un nodo en una red global, o sea, ni siquiera mejora la velocidad. ¿Cuál es el discurso del gobierno? El clima de negocios. Esto genera un clima de negocios y el mundo nos ve como un lugar seguro para invertir, y esa inversión de Google va a traer otras inversiones. O sea, dejemos que depreden nuestro territorio para que otros también vengan a depredarlo. Y esa es la lógica, ese círculo vicioso del extractivismo con muchas formas distintas. La soja, el arroz, la forestación, el hidrógeno verde y el metanol, los biocombustibles, y ahora también los sistemas informáticos altamente demandantes de energía. Y no es por asustarlo, pero la inteligencia artificial demanda 5 veces más energía para los procesadores que la que usamos habitualmente en los celulares. O sea, el avance de la inteligencia artificial tiene de fondo, por detrás, oculto, un consumo de energía y también de materia, ¿no? Esto de la minería, el agua, bla, 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 y cuerpos humanos, 5 veces mayor que lo que venimos usando ahora. Entonces, cada vez que usen el chat GPT, o cada vez que vean una película de Netflix, o que manden un mensaje de WhatsApp, acuérdense que están usando agua, que están destruyendo territorios en China y en África, y también en América Latina, que no se sabe qué va a pasar con el litio de este celular, ni con el de mi batería de la moto eléctrica, ni que tampoco tiene sentido hacer una transformación de toda la matriz automotriz, ¿no? De todo el parque automotriz hacia el eléctrico, porque ¿qué vamos a hacer con ese litio? ¿De dónde va a salir ese litio? No es lógico, ¿no? De nuevo, la ilógica de patear el problema para adelante y generar un nuevo escalón de lucro y de destrucción y de expulsión, ¿no? Entonces, realmente, o paramos esto y le ponemos el cuerpo no para que nos explote, sino para frenarlo de muchas maneras, juntando firmas, haciendo charlas, manifestaciones, acciones artísticas, documentales, apretando a lo político, haciendo lobby. Todas las formas son importantes, necesarias y urgentes. Y principalmente, desarrollar las alternativas. Compañeros que están volviendo a la tierra, tenemos que generar ya sistemas solidarios de compras colectivas para la agroecología. No es una locura. La periferia de Paysandú tiene sus productores agroecológicos. Tan difícil es juntarse con los vecinos y hacer compras colectivas y dejar de darle de comer a los supermercados y a los productores convencionales con agroquímicos. Empecemos a presionar. Como consumidores también tenemos un cierto poder. No es un cambio individual, es un proceso colectivo. Sí o sí es colectivo. También es individual. También hay un montón de miserias que tenemos que procesar, estas malditas angustias que todo esto nos genera también. Pues si no, divino lo que dicen todos estos que vinieron acá, salimos afuera y nos pegamos un corchazo, ¿no? No es eso. Es justamente que el dolor que nos genera esto, la preocupación que nos genera esto, nos movilice con otro a transformarlo. No es necesaria nadie nos mandató a que viviéramos este nivel de injusticia silencioso. Simplemente nacimos así, nos tocó esto. Yo no elegí nacer en 1991 y estar viviendo esta situación casi límite ecológica en 2023. La verdad que no lo elegí, me tocó. Bueno, ¿qué hago con eso? ¿Me quedo en mi casa, voy, miro una peli de Netflix sabiendo que estoy consumiendo litros de agua? ¿No? Apago y prendo la pantalla, chao, y me alieno en la pantalla. Hay países como Noruega que están echando para atrás los planes educativos con las tecnologías como el Plan Ceibal. Ojo al piojo. Mucho discurso de la democratización tecnológica, pero la ciencia ha demostrado que el daño mental y hormonal que estos aparatejos nos están generando y la dependencia son completamente contraproducentes. Entonces, todo esto está enrabado en nuestros modos de vida. ¿A qué le dedicamos el tiempo cada día? ¿No? ¿A qué le estamos dedicando el tiempo? ¿A quién se lo estamos dando? Nuestra energía, nuestro cariño, nuestro afecto. Tenemos que resistir, hacerle frente a esto y generar ya alternativas, las dos cosas a la vez. Y las alternativas ya existen nada más. Simplemente es salir un poquito de nuestra rosquita y salir a conocerla y a conectarla. Hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes en todos lados. Simplemente no están conectadas. ¿Por qué? Este aparato nos cierra, ¿no? Como el algoritmo que nos va cerrando, de la misma manera nos cierra el circuito
De mi casa trabajo, del trabajo al club, del club a mi casa, ¿no? Entonces, es difícil porque parece ser como que la producción inmaterial de la virtualidad, ¿no? Los programadores, los diseñadores de aplicaciones, los diseñadores gráficos, pareciera que no contaminan. No, señores, todo software, todo funcionamiento en la virtualidad tiene un hardware, tiene una materialidad que lo hace posible. Y esa materialidad es muy depredadora. ¿Que lo oculten? Sí, obvio, todos ocultan que depredan el mundo. Pero existe, consume agua, consume cuerpo, consume territorio, ocupa espacio, genera desechos tóxicos. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto que nos han, digamos, metido en la cabeza de a poco, ¿no? Que qué bueno el desarrollo de las tecnologías, de la información y comunicación. Sí, buenísimo, estamos acá siendo transmitidos, estoy quedando registrado para todas las empresas. Saludo a las empresas que nos están viendo. Pero además de eso, por suerte, otra gente lo va a poder ver. Genial. Pero también nos enrieda en una rosca de dependencia que nos roba tiempo para organizarnos en las alternativas. Y eso es quizás hasta más complejo de salir, porque es una cuestión adictiva, ¿no? Una adicción nos produce esto. Mucho más difícil de salir que decir en otras épocas, el burgués que extrae la plusvalía de los demás. Sí, era mucho más fácil, era una persona que estaba ahí, que era el dueño de la empresa, y qué fácil. Ahora lo tengo en el bolsillo, ¿no? y me atrapó la vida. Perdón, me fui largo, disculpen. Gracias. Bien, y para ir redondeando tenemos el cierre con Raúl Viñas y luego con Leo, que va a venir a decir. Creo que puedo hablar así, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Ok, vamos a hablar por acá entonces, no tenemos más remedio. Primero agradecerles a todos los que se han quedado hasta ahora, realmente el aguante es increíble, gente. Yo no sé si lo aguantaba yo, pero vamos arriba. Y simplemente le quiero, yo no soy de hablar mucho, simplemente una cosa cortita. Cada vez que les hablen del hidrógeno, verde, gris, rosado o amarillo, recuerden que el H2 es H2O, es agua. Y que cualquier explotación de hidrógeno para la producción de metanol, de nafta sintética, de lo que sea, es el agua. Y que no tenemos ninguna razón para que las mejores aguas de nuestro país, que son normalmente las subterráneas, esa que la OCE ni siquiera procesa, esa que las empresas embotellan sin hacerle nada, porque sale de la tierra en condiciones excelentes para ser utilizada directamente, no tenemos ninguna obligación y tampoco tenemos seguramente el derecho de brindarle nuestra mejor agua a procesos industriales, sea cuales sean. La gente que quiere producir hidrógeno verde, perfecto, quiere instalar paneles solares, hay que analizar dónde. Los paneles solares afectan el suelo, lo cubren totalmente. ¿Quieren instalar molinos? Bueno, analicemos un poco más cómo se instalan. El molino de entrada no es tan agresivo porque permite el uso del territorio alrededor. Pero también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se tienen que instalar las plantas químicas al costado de esa fuente de energía cuando tenemos redes de transmisión? Y podríamos, les interesa instalarse en tambores, porque en tambores la relación entre el viento y el sol les da una muy buena relación energética. Perfecto, coloquen ahí sus sistemas. Pero vayan a sacar el agua en Rocha. ¿Agua salada? Exactamente, vayan al Océano Atlántico y desalinicen. No puede ser, no es lógico que estemos pensando en darle la mejor agua dulce a procesos industriales y a la vez estemos hablando de desalinizadoras para abastecer a la población. Ese no es el futuro. Y todavía no entran en el avión. Bueno, esa es de juguete, pero hay proyectos de otras más grandes que no las necesitamos. Tenemos que priorizar. Y priorizar en nuestro país es legal. Porque lo que yo le estoy diciendo de priorizar el consumo humano es el artículo 47 de la Constitución. Nada más que eso. Muchas gracias por el aguante. Bueno, como cierre, agradecerle a los compañeros, la verdad que excelente, muy enriquecedor y bueno, espero que lo que se grabó ahora
pueda ser distribuido a más compañeros que hoy no están presentes. Seguimos faltando, sigue como una falta llegar a los jóvenes. Estuvimos 15 días acá volanteando y cuesta mucho. Quedan dos cosas pendientes. Seguir el tema de la injerencia de las multinacionales en la educación. Esperemos tener esta sala para dentro de 2 o 3 meses y hacer un panel completo. Tenemos que seguir porque es el trabajo más fino que ellos hacen, y teniendo las futuras generaciones del lado de ellos, nosotros no tenemos cómo luchar, porque nosotros vamos a ir envejeciendo y las generaciones que vienen no nos van a seguir esta lucha si no tienen elementos para seguirla. Segundo, está planteado la importancia de las firmas, pero a sabiendas de lo que han hecho con el artículo 47 de la Constitución, no alcanza la firma, tenemos que movilizarnos. Vamos a empezar a atender redes ahora con los compañeros que vinieron de Tacuarembó, con los compañeros de Guichón hoy no pudieron venir, con los compañeros de Salto. Tenemos que buscar en algún momento llegar, ya que somos un poquito más que el resto de los compañeros, o ayudar a Tacuarembó para empezar a hacer movilizaciones. No alcanza con las firmas, no alcanza con nada en este momento, pero tenemos que empezar a movilizarnos. Si no salimos a la calle, esto no lo frenamos más nunca. Se va a instalar hidrógeno verde, Paysandú va a ser el primer lugar, acá nos van a poner trabajadores contra trabajadores porque hay una necesidad laboral impresionante, y es muy difícil la gente que quiere comer hoy y pagar las cuentas y darle de comer a los hijos hoy, aunque mañana las consecuencias sean nefastas para esa misma familia. Y en Paysandú van a empezar. Así que tenemos que organizarnos no solo con las firmas, sino que tratar de movilizarnos. No podemos seguir dependiendo del sur cuando se moviliza. Tenemos que gestar un foco de resistencia acá, Paysandú, Salto, Tacuarembó, y bueno, algún día podremos sumar a alguien de Rivera a otro lado. Y convocar desde acá para una movilización. Si los compañeros del sur quieren venir, que vengan. Porque vemos que las movilizaciones del sur son muy buenas, se siguen manifestando, pero en el norte, que es donde ellos vienen, como dice el compañero Pablo, donde las poblaciones son las más rezagadas, donde no llega a veces ni el Estado, ahí es donde se instalan. Y bueno, tenemos que organizarnos ahí, cuesta pila, pero no queda otro. Muchísimas gracias y a seguirla peleando porque esto recién empieza.